Pues chicos, me sigo por la tele y sabéis que decir oye, pues íbamos a ver los estereotipos y los prejuicios y a ver si afuera en un cuarto de hora y ya me captaron y me tienen violada en la televisión y eso lo pongo aquí como denuncia. ¿Qué es esto? Que en un programa de la televisión me tengan pinchada y de qué manera y cómo hacen, cómo saben lo que pienso, no lo entiendo. Pero ya va, estereotipos y prejuicios. Vamos a empezar por el principio, definiendo estereotipos en diferentes áreas de la psicología: la clínica, la experimental y la que eminentemente conocemos, la social. En psicología clínica se entiende por conducta estereotipada aquellos patrones de comportamiento propios de ciertos síndromes psicopatológicos caracterizados por la repetición e inflexibilidad de las posturas y movimientos. Conducta estereotipada: repetición e inflexibilidad de posturas y movimientos. Psicología experimental: el vocablo estereotipo conserva una connotación patológica y viene a designar una respuesta fija, invariable, a una previa situación frustradora. Puede ser patológica o no, eso depende de la persona, cómo lo percibe la persona en su vida. Si es dañino para su vida o malo para su vida, o le supone algún problema en lo social o en lo personal, sí que puede ser patológico, pero si no le supone ningún problema, que ahora estamos con la creatividad y que tenemos que ser muy creativos y que tienen que salir nuevos emprendedores y nuevas ideas, pues aún bueno. Pero es que una idea, por ejemplo, la mermelada que me tomo yo todos los días, la vieja fábrica, que la tengo aquí, cocina selecta, de frambuesa, se tiene que hacer todos los días igual. Es la misma mermelada, Y los patrones de conducta de los trabajadores, no sabemos si cada día sacan un tema nuevo de conversación, pero ¿qué van a dar los trabajadores haciendo una mermelada? No me lo explico por qué tiene que ser patológica la conducta estereotipada. O en un trabajo, por ejemplo, de oficinista y llevar la contabilidad, se supone que todos los días haces lo mismo. O si eres médico, tienen diferentes casos, pero todos los días tratas lo mismo. Por ejemplo, las pandemias de gripe son tratadas igual, dependiendo de la edad de la persona y del sexo y fundamentalmente de la edad de la persona. La gripe vacunan a niños y ancianos, siempre en otoño, en septiembre, octubre. Y nada, no se me ocurre nada más. Y en la psicología social, el estudio de los estereotipos se centra en las respuestas verbales más o menos rígidas a estímulos tales como colectivos étnicos, o sea, de raza, religiosos, o sea, de creencias y valores, sexuales, o sea, lo que opinamos acerca del sexo, si es malo o bueno, si la iglesia lo estipula como necesario y necesario, o solo para tener hijos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los estereotipos, la definición en diferentes áreas de la psicología: la clínica, la experimental y la social. En cuanto a los estereotipos, existen tres diferencias fundamentales entre la utilización del concepto de estereotipo en psicología social con respecto a otras disciplinas. Se admite la existencia de un estereotipo sin que necesariamente deba observarse una conducta determinada. Simplemente existen y aparecen como respuestas verbales ante los colectivos citados. Los estereotipos son estudiados desde una perspectiva intergrupal, no individual. Intergrupal, no individual. O sea, un estereotipo de una persona, un comportamiento de una persona es su personalidad, su carácter, y no es un estereotipo, es una respuesta verbal o una respuesta motora ante cierto estímulo, pero se supone que eso no es un estereotipo para nada, sino que tiene que ser intergrupal, ¿entendéis? Es sencillo.
Y los estereotipos no son considerados desde un ángulo patológico, sino como un producto social fruto de procesos de aprendizaje. A eso voy. Los estereotipos no son considerados desde un ángulo patológico, sino como un producto social fruto de procesos de aprendizaje. Agüí oye. Ahora se dejamos visto en 20 minutos. Definición de los estereotipos. Para Vinake, un estereotipo es una colección de rasgos sobre los que gran porcentaje de gente concuerda como apropiados para describir alguna clase de personas, en tanto la estereotipia es un proceso consistente de atribuir características generalizadas y simplificadas a grupos de gente en forma de etiquetas verbales. Así, por ejemplo, pues no es lo típico que hablan los blancos de los Nigers. Un Niger puede tener un comportamiento determinado según la educación recibida y según el colectivo social en el que se moviese o se moviera, pero eso no significa que el conjunto de los Nigers sean así, aunque concuerda bastante con la idea estereotipada. O sea, que se va a llamar a gente de su raza y va a actuar generalmente como gente de su raza ante ciertos estímulos. Para Marlene Mackey, un estereotipo alude a aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan una categoría social y sobre los que hay un acuerdo sustancial. Así, por ejemplo, el colectivo obrero suelen copiarse entre ellos. No sabemos por qué hay gente que no lo hace. Yo, por ejemplo, no me gusta ser predecible, sino impredecible, y me gusta estimular y me gusta dar ideas y me gusta innovar y me gusta crear y me gusta motivar y me gusta que aprendáis cosas, y aunque me veáis los mismos gestos, no sé, sorprenderos de alguna manera, como un mago, sorprender, crear, motivar, estimular. Aunque ya os digo, generalmente la gente se copia entre sí, y yo es que no soy del colectivo médico todavía, pero no lo sé, debe ser por mi nombre, Victoria, pues me gusta ser innovadora y yo soy muy clasista, pero soy hija de oficial y pues no sé, el baby boom somos así todos. Deciros que el baby boom tiene más de 40 años ya, pues en los años 70 y pico. Estereotipos y prejuicios. El estereotipo es el componente cognitivo de la actitud denominada prejuicio. Cognitivo, o sea, de pensamiento. Ehrlich, 1973. El estereotipo es una expresión verbal del prejuicio, una proyección del mismo, según Vinake. O sea, si vamos más lejos, no solo es un pensamiento, sino que es una expresión verbal. Lo que opinamos acerca de cierto colectivo. Yo del colectivo Niger no sabría opinar, que yo conocí a Jaco y sé cosas de Jaco y sé cosas de Tina Turner, pero el colectivo Niger no lo conozco muy bien, nada más en el sentido religioso y sus misas, y me parecen ideales. Y generalmente pues no sé en qué consiste la vida de un Niger, y quería tener hijos y adoptar negritos y chinitos. La relación entre estereotipo y prejuicio no es indisoluble, necesariamente inevitable, es decir, puede existir un estereotipo sin una actitud prejuiciosa. Si por prejuicio se entiende una actitud hostil hacia un colectivo de personas y se establece una relación necesaria entre estereotipo y prejuicio, todo estereotipo será desfavorable.
Sin embargo, existen estereotipos favorables. Por ejemplo, que el colectivo negro son muy atléticos todos. Y tienen mucha flexibilidad y agilidad. Y una muy buena musculatura. Mientras que los occidentales se dice que son barbudos y de ojos claros. Pues los de ellos, piel oscura, ojos negros y muy buena musculatura. Es lo que pensaba yo. Me tengo encontrado de todo, hay todo en el mundo, en la vida del Señor. Y pues hay gente buena y gente mala. Hay gente sociable, hay gente asocial. Hay gente enferma, hay gente no enferma. Hay gente simpática, hay gente antipática. Hay gente enrollada, demasiado enrollada, poco enrollada. Si vamos a eso. Yo, por ejemplo, lo pasé genial con un chico que seguía a un rapper negro y muy bien, y le di el Facebook precioso y no me acuerdo el nombre, pero hola, si te acuerdas de mí. Vamos allá, check it out. Concepto de prejuicio. Etimológicamente deriva del término latino praejudicium, juicio previo que se celebraba en la Roma clásica antes de la iniciación del juicio verdadero, con el fin de examinar la categoría social de los litigantes. La categoría social de los litigantes. Y por consecuencia sus pensamientos, sus obras, su conducta estereotipada, su profesión, sean esclavos o sean patricios, si eran amos o no, sean señores o señoras. Generalmente las mujeres muy bien, eran las amas del hogar. Os lo digo por otros libros que tengo leído, por ejemplo, como Vida Sexual Sana. Creo que tiene el libro por ahí, Vida Sexual Sana. Creo que era de Hoffman. No recuerdo exactamente. Pero la mujer era tanto en su casa como el hombre. Y era la ama del hogar, ya como ahora. Y yo os digo, para conocer y examinar la categoría social de los litigantes, praejudicium, prejuicio. Todo juicio emitido sin comprobar su validez por los hechos. Heinz, 1968. Según Klineberg, 1965, juicio previo, sentimiento, reacción hacia las personas o las cosas anterior a la experiencia y sin fundamento en ella. Me parece lo más razonable. O sea, lo que opinamos sobre un colectivo sin tener previo contacto con él. Sin tener previo contacto con él, lo que opinamos sobre un colectivo, las ideas que tenemos sobre un colectivo. Según Alport, 1970, actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. Y según Ashmore, 1970, actitud negativa hacia un grupo socialmente definido y hacia cualquier persona percibida como miembro de ese grupo. Así, resumiendo, el prejuicio aparece como una actitud cuyo componente cognitivo puede denominarse estereotipo, pensamientos, ideas, valores, con orientación y valoración negativa del sujeto, o no, ya veremos,
con un componente conductual que algunos proponen llamar discriminación, o sea, totalmente hostil, discriminación, discriminar, separar, que tiene lugar generalmente en un contexto intergrupal de relación mayoría-minoría. O sea, ¿qué opinamos sobre las minorías? Por ejemplo, el colectivo intelectual, el colectivo obrero, el colectivo comunista, el colectivo político, el colectivo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Funciones del prejuicio. El prejuicio parece que no tiene sus funciones y es proporcionar ventajas económicas a las mayorías, negando derechos y oportunidades a los grupos objeto de la discriminación. Desgraciadamente. Proporcionar un chivo expiatorio en el que descargar impunemente la agresividad, desgraciadamente, y a través de las prácticas discriminatorias de los grupos alcanzan un sentimiento de superioridad y autoafirmación. Ya vemos a la gente prepotente cómo es y en qué plan va y cómo se autoafirma y cómo se... Eso sí, no era cobardía, según me dijeron. Pero, por ejemplo, el colectivo Marine muy bien y mucho orgullo, que somos guardaespaldas, que somos cascos azules, que somos para las grandes catástrofes y cops. Y la gente carcelera no suele ser carcelera porque es muy joven y con la edad las cosas cambian, o con la mala suerte, pero generalmente los policías son bastante enrollados. O sea, por lo menos están ahí, es un trabajo que realizan y la persona no puede pasar por encima de las leyes y de la persona. Y tiene que llevar el si quiero y la persona, si cumple la ley, no tiene por qué ser detenida, digamos. Teorías individuales del prejuicio, teoría de los síntomas, teoría de los factores socioculturales y ya está. Esos dos, teorías de los síntomas y teorías de los factores socioculturales. Se queda bien, ahora vamos. Pues vale, somos jueces Red, Yumiquiña mi cruz, Cristiana que lleva el cuello. Teorías individuales del prejuicio, teorías de los síntomas. La explicación de la cabeza del turco, chivo expiatorio. Afirma que el prejuicio es consecuencia de un proceso de frustración. Genera una acumulación de agresividad que necesita descargarse. En contra de las minorías indefensas, esa cabeza de turco donde verter sus ataques. Por ejemplo, el colectivo estudiantil. Y el típico gordito que se ríe de todo. O el típico gordito que no estudia nada y dice que lo sabe todo. O el típico delgadito que hace mucho ejercicio en el recreo y después no tiene fuerzas ni ansias para estudiar o para prestar atención al profesor. A mí me gusta mucho meter en el SEO y guardar y ahorrar y prever ciertos imprevistos. La teoría de la proyección explica el prejuicio a partir de la atribución a la minoría de aquellos sentimientos reprimidos e inaceptables por el individuo. Por ejemplo, ¿quién hizo en 69 un Kama Sutra? Y se les llama degenerados sexuales. O sea, gente degenerada, gente con vida disipada degenerada. ¿Y quién no probó, por ejemplo, posturas por vida sexual sana, por ejemplo? También se hacían posturas, no solo el misionero siempre, que es el abajo y el encima, en la actitud sexual, sino que
Quien no lo intentó por lo menos y le salió fatal y no quiso, por cristiano, y sin embargo quien lo practicó y quien luego tuvo remordimientos de conciencia. La teoría de la personalidad autoritaria contempla la conducta prejuiciosa como un factor integrante del signo general del autoritarismo. Visión del mundo como una jungla amenazante y peligrosa por donde deambulan unos seres egoístas y estúpidos. Un concepto jerárquico de la estructura social, donde unos están arriba y otros debajo. Valoración de signos externos de poder, estatus y prestigio, como el oro, por ejemplo, en esa sociedad. Por ejemplo, yo soy ferrolana y el oro, por ejemplo, yo no luzco nunca oro. De hecho, mis cosas son bañadas, pero no de oro puro. Y mi tía estaba soltera, se casó muy bien, no tuvo hijos y tenía alergia a las cositas así de fantasía y oro puro siempre. Se utiliza el oro puro y es muy caro y se lo podía permitir porque no tenía hijos. El oro, por ejemplo, como signo de poder, estatus y prestigio, y eso en muchas sociedades, no solamente mi tía. Pongo el caso de mi tía porque es un ejemplo normal de que conozca yo. O mi madre tiene cosas de oro, pero muy poquitas, muy poquichinas, no tiene apenas nada. Identificación de la simpatía y generosidad con la debilidad, inferioridad, y la crueldad y brutalidad con la naturaleza superior. Eso se suele pensar. Y sin embargo, se dice que los ingenieros son cerebrales y tendentes a las enfermedades mentales y que los obreros son tendentes a las enfermedades físicas como la miastenia o la fibromialgia. Por ejemplo, un peluquero es tendente a la miastenia y la fibromialgia, mientras que un arquitecto es tendente a ser cerebral y padecer de estrés o de ansiedad o de incluso esquizofrenia o manías raras y cosas sin sentido y no sé, absurdeces como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, del orden y la manía. Teorías individuales del prejuicio, teorías de los factores socioculturales. Explican el prejuicio a través de procesos de aprendizaje en el medio social. La teoría de la socialización sostiene que el prejuicio se adquiere con la edad, como decía yo antes, con un proceso de aprendizaje de las actitudes culturalmente aceptadas hacia los grupos sociales. O sea, la vida te va enseñando a base de palos. Por ejemplo, a mí la vida me enseña que valorarse, quererse, autoafirmarse es bueno, pero si no te quiere nadie y solo te quieres tú a ti mismo, tienes una especie de pensamiento positivo hacia el resto que te ayuda, aunque seas un apestado social. Al ser un apestado social puede tener un pensamiento bueno, y un apestado social no quiero decir un mimo ni un callejero, pero ¿qué os parece que vivan de la caridad ajena, trabajando tanto y haciéndolo todo tan bien y ser tan bien y de circo y que por ejemplo los mismos que tengo visto en Santiago de Compostela, me parece un trabajo súper remarkable ser mimo y lo hacían muy bien realmente y las posturas eran ideales y se estaban quietos mucho tiempo y vivían de la caridad ajena y pienso que debe ser remunerado como Dios manda y que la gente debe pagar como Dios manda
igual que a los tunos o, pues no sé, a ciertas personas que trabajan en la calle, pues en zonas de turismo como Santiago de Compostela, por ejemplo, y con un bocate ya se habían pagado, eso es increíble. La explicación de la profecía autocumplida toma como base este conocido mecanismo, haciendo ver que el niño blanco deduce de la evidencia que le suministra la realidad social natural inferioridad de, por ejemplo, los negros. Un individuo con el que no se le permite jugar, que habitualmente ocupa los trabajos más serviles y degradantes, etc., debe ser esencialmente inferior y merece por lo tanto la situación que tiene. Eso ya hace muchos años. Eso yo lo estudié hace 20 años y ha cambiado mucho la cosa. O no ha cambiado, no lo sabemos. No lo sabemos, yo no tengo ni idea. No me relaciono con gente negra. Y sin embargo, me decían fresh as leches y muy sonrientes y encantadores. Y el top manta está prohibido. Pero lo típico, compras un disco, lo pruebas y firmas al autor comprando el verdadero disco y es una ayuda para la persona, aunque sea ilegal el trabajo. Una ayuda. Yo siempre diré ayudas. Debe ser esencialmente inferior y merece por tanto la situación que tiene. Pues no lo sabemos, va siempre en la cabeza y en la forma de vencer y convencer. Por ejemplo, yo soy mujer y por el hecho de ser mujer se supone que tengo entre comillas un estatus inferior al hombre. Y no sé si venzo y convenzo. Ese maquillaje que me puse hoy, ese estilismo de hoy y esa crucifixión al cuello que es una de suerte. Pero como mujer me veo inferior y en inferiores cualidades. Y espero que no me pongan barbas hoy, que me pusieron un pelo largo aquí, me tuve que sacar y la verdad me hizo bastante daño. ¿Por qué me ponen pelos en la barba? No lo sé, no tengo ni idea, niños. La perspectiva de la conformidad explica el prejuicio como consecuencia de presiones externas del grupo hacia el individuo. Los sujetos adquieren actitudes prejuiciosas con el fin de acomodarse a las normas de sus grupos de pertenencia de referencia. Eso es una forma cómoda. La perspectiva de la conformidad es una forma cómoda de no crear un carácter y una personalidad en un individuo, sino ser como todo el mundo. Ser como todo el mundo. Pues los youtubers, entre nosotros nos relacionamos y nos vemos y nos miramos y nos admiramos. O decimos que mediocre, que tonto, que feo, que asqueroso. O que lenta, o que parva, o que lerda. O que mal, o que inteligente, que capaz, que guapa, que piernas, que pecho, que zapatos, que chaquetas, que americanas, que vida, que casa, etcétera, etcétera. Y no sé, hay categorías morales y sociales. Y yo no edito mis vídeos, por ejemplo, y hay gente que los edita perfectamente y perfectamente bien. Y genial. Y espero que la que habla por encima siempre no hable, si no es para el bien, ya que no me la puedo sacar de encima. Que la tía que habla por encima de mis vídeos y pincho tablets y ordenadores. Como dije en un vídeo mío muy enfadada, que si tengo las 5 enfermedades crónicas por culpa de ella, y llevo el monedero aquí a mi lado, o sea que tengo gestos y movimientos que no se me ven. Pero bueno, eso es una forma cómoda de ser, puede ser como todo el mundo. Pues en la uni, vestir como todos los de la uni, peinarse como todos los de la uni, maquillarse como todos los de la uni, o no llevar joyas, o pues no sabemos. O el individualismo que se crea ahora. Por ejemplo, ahora hay un nuevo movimiento que es el individualismo y el ser emprendedor y ser diferente al resto. Y sin embargo hablan todos igual y es una forma de querernos a todos. ¿Verdad que tenéis oído a mucha gente
hablar en inglés muy similar y querernos a todos y meternos a todos en un saco en un grupo y querernos a todos y sin embargo que se sale de la norma infravalorarlo o menospreciarlo o apartarlo, ¿verdad? Suele ocurrir, ¿verdad? Sí, suele ocurrir. Eso es el prejuicio y la teoría del prejuicio, la teoría de los factores socioculturales. Y la teoría es en cuanto a la conformidad. Y la teoría de la creencia se basa en una propuesta de Rockich, según la cual el origen del prejuicio radica en la percepción por parte del individuo de que los otros tienen creencias diferentes a las suyas. Pues lo típico, pensar que estás solo en el mundo, que eres muy diferente, y eso es estar fuera de la religión católica. Creo yo, vaya. Que si perteneces a la religión cristiana católica, te incluyes en un grupo y estás en un grupo de catequesis o de misas o de lo que sea, o de primeras comuniones o de confirmaciones, y ser un confirmando o un confirmado, y así nunca estarás solo. Y gracias a Dios que en mi grupito, que son el de médicos. Y vamos a finalizar con la reducción del prejuicio. Lleva media hora, madre mía. Enseguida acabo. Condiciones favorables. Existe igual estatus en el contacto interracial. Condiciones favorables, Favorables. Existe igual estatus en el contacto interracial. El contacto tiene, por ejemplo, los miembros de la ONU. Tienden a agradarse los unos a los otros para que no haya guerras. Como en la OMS. Grupos así como de ese tipo, las razas se ayudan entre sí, así orientales se ayudan entre sí, chinos, coreanos y japoneses, o filipinos o pues orientales, entre comillas, blancos, negros, indios, tienen ayudas entre sí. Ahora tenemos todos a separarnos, independizarnos y a hacer repúblicas y a independizarnos, ya lo digo, por eso cada persona se hace independiente incluso en su casa y tiene sus cosas y tiene sus historias y se aporta del resto. Existe mucho individualismo y la religión católica nos une a todos y nos damos la paz como hermanos y comemos del mismo pan y del mismo vino. El contacto tiene lugar entre miembros de una mayoría y miembros de un estatus superior del grupo minoritario. Lo que decía yo, gente similar entre sí. Una autoridad y el clima social están a favor y promueven el contacto entre el grupo, como la OMS que mencionaba. El contacto es de naturaleza íntima más que casual. O sea, todos los días. El contacto es placentero y recompensante. O sea, tenemos nuestro justo premio y nuestra justa recompensa y cariño y dinerito. Los miembros de ambos grupos interactúan en contacto particular en actividades funcionalmente importantes. Actividades funcionalmente importantes. O desarrollan metas comunes que tienen importancia superior a las metas de cada uno de sus grupos. Pues las ONGs y lo que decía de la OMS y la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas. Por cierto, vi el discurso de Putin y de Donald Trump y bárbaros. Muy bien, muy humildes, muy sencillos, muy naturales. Reducción del prejuicio, condiciones desfavorables. Son condiciones desfavorables que fortalecen el prejuicio. El contacto produce competición entre ambos grupos y esa competición tiene que ser sana. Competición sana, mejorar. El contacto no es placentero, es decir, pues hay roces.
hay roces, hay crispación, hay nervios, hay dolores de cabeza, hay, digamos, malestar psíquico, psicológico y físico. El prestigio exacto es un grupo rebajado como resultado de una situación de contacto. O sea, si no añades nada a lo que generalmente tienes que añadir, si no aportas nada nuevo, si no eres innovador, como decía yo, si no aportas nada, si no tienes nada, pues lo más seguro es que te rebajen y te infravaloren. Los miembros de uno de los grupos o el grupo en su totalidad se encuentran en estado de frustración, o sea, psicológicamente inestables. En este caso podría aparecer un cabeza de turco donde descargar su agresividad. Y no debería ser así. Los grupos en contacto tienen pautas morales mutuamente objetables. Es decir, una persona muy combativa puede verse muy bien en un grupo y otra persona diferente, tan combativa como esa persona en otro grupo, verse diferente, porque es que cada uno es cada uno. Y lo que le enseña la vida y los golpes que le da la vida lo enseñan y lo mueven y lo conmueven. ¿Entendéis? Y hay que aprender eso, los palos que te da la vida. Y yo con mis 5 enfermedades crónicas no sé qué pensar, y si una mujer no sé qué pensar, y cogiendo tanto vello y tantas calvas no sé qué pensar, y no sé si lo hago bien o mal, pero se le quitó así a mi asesino, y por fin está libre, y espero que me deje en paz. Los grupos en contacto tienen pautas morales mutuamente objetables. Pautas morales mutuamente objetables, lo que decíamos del sexo, por ejemplo. ¿Quién realiza más el sexo? Si el colectivo de derechas o el colectivo de izquierdas. Si es tocándose, si es no tocándose, si hay penetración, si no hay penetración, si hay masturbación, si no hay masturbación. Si haces un completo, si hablas nada más, si intentas suavizar una conversación o limar las perezas, siempre hay que limar las perezas y no ser más áspero. Y los miembros del grupo minoritario tienen estatus inferiores o son inferiores en alguna característica relevante respecto a los miembros del grupo mayoritario. Pues no sabemos por qué, pero generalmente la gente normal, entre comillas, es la que gana. Y no sabemos por qué los más guapos son los más exitosos. Es un pensamiento que se tiene, que ser guapo es ser exitoso en la vida. Pues yo no sé cómo me considero hoy con ese maquillaje que me puse, pero ya acabamos y no sé cómo considerarme, pero no tengo case ni no toquéis, no tengo comentarios apenas. Me olvidó mucho un comentario, muchas gracias, de un chico que me dijo ánimo, adelante. Y menos mal, porque no sé si es todo amén o no toqué o que no están de acuerdo, que prefieren ver otro locus en mi habitación, otros contertulios más parecidos a lo que se ve en la televisión y no una niña en su casa. Tengo 44 años, y puedo poner mis gafitas. No sé qué opináis, pero tengo bastantes visualizaciones, estoy muy contenta. El tipo de visualización minutos está bastante elevado, estoy muy contenta. Estoy muy contenta con lo que razono y lo que quiero dar a saber y entender. Me doy el ok.
Y ya veremos después en la visualización del vídeo. No estoy a favor de... Estoy a favor de Creator Studio y no de YouTube estándar, no sé qué, algo así, que te comentan cada vídeo el tiempo de visualización, el tiempo de tal, el tiempo de no sé qué, el tiempo de los picos de horarios a los que te ven, el sexo de la persona, pero no suelen dar campanazos. O sea, se hacen suscriptores sin nada de campanazo y no sé de qué sexo son ni de qué edad, no sé a qué público me refiero, no sé si me ven amigos míos nada más o si tengo más público, pero suelo compartir en Facebook público. Y creo que nada más, me estoy avergonzando un poco de no saber tantas cosas de mi vida. Un segundo. Yo Vicky de la Cruz, para que todo me salga bien, el vídeo me salga bien y tenga muchas visualizaciones y mucho éxito y sepáis mucho, que eso es lo que quiero, que al final os quede algo, un post, un tal, o sea, algo positivo para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos y tratarnos bien y malas perezas, como digo. Espero no os dolores de cabeza poner el vídeo en volumen bajo. Prefiero que con los cascos no, que se oye todo tipo de ruidos y sonidos. Y voy a poner una música agradable, pero no edito mis vídeos, lo siento, de momento no. Y conozco youtubers de 12 y 14 años que editan sus vídeos genial y que tienen cámaras. Y yo no tengo ni cámara, o sea, soy yo la cameraman, la camera woman en ese caso. Y todo yo, lo hago yo todo sola. Y tengo mucha paciencia, pero no es mi trabajo. Es una actividad que realizo de forma recreativa. O sea, no quiere decir que es un hobby o es un entretenimiento, sino que es una actividad lúdica para mí de hacer ese tipo de vídeos. Y espero que os gusten, que comentéis, que deis likes, que compartáis y que en definitiva seáis mejores personas a través de los conocimientos que adquirís y no peores personas y más católicos y más cristianos, ¿sí? Y Troyali y se queda oye y vamos y lo dejamos aquí. Chao, besos, chao, chao, agur, chao. Quiero comentar que a pesar de la enrollada que pueda parecer, soy muy seria y muy discreta, tengo la edad que tengo y no me gusta la gente enrollada y joven. Y si la gente anciana y normal, y va para ese colectivo de personas, para gente anciana y normal, y no me gusta la gente demasiado enrollada y demasiado pija. No sé si parezco pija o no parezco pija, pero no me gusta mucho ser muy enrollada, sino muy intelectualoide. Más bien esa palabra, intelectualoide. Y me gusta lo intelectual y comulgo con el intelecto. No me gusta practicar el sexo. Aunque sea de María de Magdalena de la tercera mano. Y espero que tengáis unas buenas navidades. Un próspero año nuevo de 2019, que ese año se esté cargado de emociones y salud y dinero y amor. Y que venga bien para todos. Y es que sea super woman, sino que se esté dando las manos. Y espero que os motive mucho todo. Que lo paséis muy bien. Que sea un momento de felicidad. Y que suele ser así. Y por favor no me pongan más bello. Me están limpiando. Estoy genial. Me pongo más bello por la cara. Y
no sé, pretendía ir al cine y ver Spiderman y me llevé una grata sorpresa al ver la película animada, de dibujos animados, y dijo Spiderman al negrito, que es un niño negrito al capadrina, que no se trata de salvar a mucha gente, sino que con salvar a una persona ya le vale, con salvar a una persona ya me vale. Y gracias y check it out, yeah, fue lo que me puso bien, gracias.